Buenas tardes, estimados alumnos. Continuando con nuestras clases, he creído conveniente hacer un resumen eh, de la segunda unidad, debido en lo que concierne a lo que es operaciones básicas de laboratorio, debido a que quiero profundizar en un tema que es muy importante sobre el aspecto de fotometría, ¿no? Es importante porque los equipos que actualmente se manejan en los laboratorios son equipos automatizados, son equipos semiautomatizados, entonces que utilizan el espectrofotometría como principio fundamental, ¿no?, de la ley de Lambert y Beer. Entonces es importante conocerlo en este aspecto, por lo tanto queremos ver, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? ¿Qué espera el paciente del laboratorio clínico, ¿no? Ustedes también como pacientes en algún momento, ¿qué van a hacer? Y también como profesionales que van a procesar ustedes las muestras, ¿no? ¿Qué espera? ¿No? Ser tratado como persona. Espera que no se ordenen análisis innecesarios, ¿no? No solamente por cobrar, ¿no?, sino que quede con la enfermedad prácticamente del usuario, ¿no? ¿Qué espera? Recibir instrucciones precisas previas a realizar sus exámenes, ¿no? Y este es un punto crucial, porque en la etapa preanalítica, ¿no?, el 80% aproximadamente se cometen los errores, ¿no? ¿Por qué errores? Porque muchas veces no se le da una buena instrucción al paciente sobre las dietas para sus exámenes que se tomarán al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué espera también? Resultados precisos, exactos y que reflejen su condición clínica. Eso es lo que espera el paciente de un laboratorio, ¿no? Entonces, por eso es que los laboratorios tienden a hacer que sus resultados sean precisos, y por lo tanto tiene que someterse a ciertos criterios de evaluación, y también a criterios técnicos de que el laboratorio en este caso tiene que ser evaluado, tiene que ser monitorizado en el sentido de que tiene que cumplir con todas las normas sanitarias, con las normas internacionales de lo que es el manejo de los equipos y del resultado que emiten estos laboratorios, ¿no? Veamos, miren, ya le hemos visto este tema sobre el espectro visible que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el espectro visible para el ojo humano, ¿cuál es? Entre la longitud de onda de 400 y 700 aproximadamente, ¿no? Prácticamente el color del arco iris, ¿no? Entonces, los rangos menores a 400, donde ya tienen que ver los rayos ultravioleta, ¿no?, color azulados, los rayos X y los rayos gamma, estos son menores a 400, y los mayores a 700, ¿no? Están los rayos infrarrojos, los microondas, las longitudes de radio, ¿no?, que son ondas largas de radio, tanto la FM como AM. Son longitudes de ondas que es imposible que el ser humano los capte, ¿no?, excepto algunos animales, ¿no? Pero eso no quiere decir de que no se puedan medir. Entonces sí, mediante este estudio que han hecho los científicos, que a continuación lo vamos a ver, está en el principio de Lambert y ley de Beer, ¿no? En algunas bibliografías ustedes van a encontrar con este nombre, ley de Burger, Lambert y Beer, ¿no? ¿Qué nos dice este científico sobre esta ley? Dice que la ley de Burger, Lambert y Beer también se conoce como la ley de Beer, Lambert y Burger, y fue descrita de formas diferentes e independientes, en primer lugar por el matemático y astrónomo francés Pierre Burger, ¿no?, en el año 1729, quien dio sus principios de la espectrofotometría. Luego por el filósofo y matemático alemán John
Heinrich Lambert, ¿no? Y en el año 60, ¿no? Y por último el físico y matemático alemán Austen Bird en el año 1852, ¿no? Donde ya se formula cómo es la fotometría, ¿no? Y la importancia clínica que uno puede tener este proceso, ¿no? Entonces se puede decir que esta ley se trata de un medio o método matemático el cual es utilizado para expresar de qué modo la materia absorbe la luz, ¿no? O sea, ¿qué va a tomar? La absorbancia. En óptica, ¿no? Rama de la física que se encarga del estudio de la luz. La ley de Beer afirma que la totalidad de luz que emana una muestra puede disminuir debido a tres fenómenos de la física que serían los siguientes: el número de materiales de absorción en la trayectoria, ¿no? La cual se denomina concentración. Este es la concentración de la solución que uno o de la enzima que quiere medir, ¿no? El otro es la distancia de la luz debe atravesar a través de la muestra. Denominamos a este fenómeno distancia de trayecto óptico, ¿no? Es importante que también se tenga en cuenta, ¿no? Y el otro es las probabilidades que hay que el fotón de esa amplitud particular de onda pueda absorberse por el material, ¿no? O sea, es la absorbancia. Esto es la absorbancia o también coeficiente de extinción. Entonces la relación anterior puede ser expresada de la siguiente manera, donde la absorbancia es o directamente proporcional, ¿no? Al coeficiente de extinción, ¿no? Por la concentración, por la distancia que formula Beer, ¿no? Entonces, miren el resumen de esta ley, ¿no? Donde ¿qué nos dice Lambert? Que la absorbancia, ¿no? Que la absorbancia es directamente proporcional ¿a qué? A la longitud del tubo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el tubo es de 1 centímetro, ¿no? Va a tener una concentración o una medición de acuerdo al grosor del tubo, ¿no? Donde A es la absorbancia, A es el coeficiente de absorbibilidad y L es el espacio recorrido de la luz a la solución, ¿no? ¿Y qué nos dice la ley de Beer? La ley de Beer nos dice que la absorbancia, ¿no? Es directamente proporcional a la concentración, ¿no? Entonces, donde A es la absorbancia, A es el coeficiente de absorbitividad y C es la concentración. Entonces, a las finales, nosotros podemos decir de que la longitud del tubo sí tiene mucho que ver, porque si se pone un tubo más ancho, entonces la absorbancia va a disminuir, por lo tanto va a variar las mediciones, ¿no? Por eso es que entre los dos científicos se pusieron de acuerdo y dijeron, sí, es cierto, por lo tanto si la dimensión del tubo que vamos a medir es de 1 centímetro, no habría ningún problema, porque yo voy a multiplicar, ¿no? La absorbancia sería igual a al coeficiente de absorbibilidad, o sea, la absorción por la longitud del tubo, que sería 1 por la concentración del analito. Entonces, toda ecuación multiplicada por 1 me va a dar la misma cantidad. Por lo tanto, no va a tener interferencia si yo coloco 1 acá, porque el estándar del tubo sería 1 centímetro, ¿no? Entonces, por lo tanto, no habría problemas en que la fórmula de Lambert y Beer quedaría compuesta por que la absorbancia es igual a la longitud, ¿no? Por la concentración, ¿no? Y en este caso ya el tubo que mide 1 centímetro, toda cantidad multiplicado por 1 sería 1, ¿no? Entonces la fórmula, ¿qué sería? La fórmula quedaría como la absorbancia
es directamente proporcional, ¿no?, a la concentración por la distancia, ¿no? Esa sería nuestra fórmula final, donde Beer prácticamente ya finiquitó ese tema de la ley llamada ley de Burger, de Lambert y Beer, ¿no? Entonces miren, veamos el principio del Lambert que decía Lambert en lo que le estaba explicando, ¿no?, que la intensidad de luz emitida, ¿no?, va a atravesar el tubo que le decía yo, ¿no?, que decía Lambert, decía, no, si mientras más ancho es el tubo, ¿no?, mi absorbancia va a ser mayor. Entonces Beer decía, no, si el tubo es de 1 centímetro, voy a tener yo una absorbancia estándar. Por lo tanto, ¿no?, ambos científicos tenían razón en ambas cosas, que al final se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía Lambert? Que la cantidad de luz absorbida por un objeto, ¿no?, en este caso la muestra que nosotros vamos a poner, depende de la distancia recorrida por la luz. Esta distancia, ¿no? Cuando emite la luz, va a ser absorbida si es que tiene una concentración alta el medio, ¿no? Y entonces la intensidad de luz va a disminuir, ¿no? Entonces la intensidad transmitida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decía Beer? Beer decía, bueno, sí, la intensidad de luz emitida, ¿no?, es la sustancia que va a absorber en 1 centímetro, va a ser, ¿no?, la medición estándar que va a dar estas dos intensidades de transmitancia. Entonces, en este proceso, donde la transmitancia, ¿no?, es la intensidad de luz que va a pasar a través de la solución a medir, ¿no?, y la absorbancia es la cantidad de luz que va a absorber este cuerpo, ¿no?, o este medio, o esta solución que está en estudio. Igual es el mismo proceso, ¿no es cierto? La única diferencia es que es la dimensión del tubo, que en la actualidad ya es 1 centímetro de diámetro del tubo, ¿no? Entonces la ley de Lambert decía, ¿no?, predice el efecto que produce el espesor del medio de la muestra sobre la fracción de la radiación que absorbe, ¿no? Y entonces Beer decía, establece el efecto de la concentración del medio, ¿no?, o sea, la muestra, sobre la fracción de la radiación que se absorbe, ¿no? Entonces ambos tenían razón, pero ya se llegó a establecer que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración por la distancia, ¿no? En este caso, la concentración por la longitud, ¿no?, o por el espacio recorrido de la luz. Entonces miren, ¿cómo se mide?, ¿no? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque este espectrofotómetro, ¿no?, es el proceso, o la ley de Lambert y Beer, ¿no?, son las que han sido prácticamente el producto de hacer un equipo sofisticado a la fecha. Sin la ley de Lambert y Beer no hubieran estos equipos que a continuación vamos a ver. Entonces, ¿cómo es ese proceso, ¿no?, donde el espectrofotómetro tiene una fuente de iluminación luminosa, ¿no?, tiene una rendija de entrada, se encuentra con un prisma que va a emitir los 7 colores del arco iris, ¿no? Aquí tenemos la rendija de salida y aquí tenemos la muestra, y acá al final tenemos el detector. Pero en esta rendija de salida deja pasar solamente la longitud de onda que usted calibra, que usted necesita nada más que pase. Si yo necesito que pase la luz azul, pasará la azul. Entonces para eso son las longitudes de onda. Entonces es una rendija monócroma. ¿Qué quiere decir mono? Es una, ¿no?
que va a dejar pasar solamente una longitud de onda. Entonces, si mi muestra necesita una longitud de onda, por ejemplo, de 520, entonces escogerá la luz de la longitud de onda que me va a leer la muestra, ¿no? Este es el principio que tienen todos los espectrofotómetros, ¿no? Y todos los equipos automatizados y semiautomatizados. Bueno, aquí tenemos el equipo ya compacto, ¿no? Que a continuación vamos a ver uno con más. Entonces, miren el espectrofotómetro. Entonces, tiene el principio, como les decía, ¿no? Tiene una fuente de luz, tiene un lente que va directamente a un prisma. El prisma va a emitir los colores, las longitudes de onda, que a través de este prisma, ¿no? Va a seleccionar como le dije, que tiene una rejilla monócroma, ¿no? Donde va a solamente seleccionar la longitud de onda que uno necesita para medir, ¿no? en la sustancia problema, ¿no? En este caso, si quiero medir glucosa, si quiero medir triglicéridos, entonces para cada uno tiene su longitud de onda. ¿Y dónde vamos a saber con qué longitud vamos a medir? Eso viene en los insertos de cada solución, de cada prueba que uno quiere hacer. Por ejemplo, hay insertos donde tiene un procedimiento y tiene una longitud de onda determinada, ¿no? Y también viene su buffer para poder calibrar el equipo. Entonces, una vez que ya ha sido emitida la longitud de onda adecuada, lee la muestra o lee el analito que uno quiere ver, sea glucosa, sea triglicéridos, ¿no? Entonces, el resultado va a salir en una pantalla, la medición de la absorbancia, ¿no? del analito. Entonces, de acuerdo a eso, ya hay parámetros donde dice la cantidad de sustancia que el médico solicita. Entonces, miren que aquí hay unos equipos. Este equipo, por ejemplo, es un semiautomatizado y esto es un automatizado. ¿Y la diferencia cuál es? En que el semiautomatizado lo realiza el proceso, la máquina y en este caso el analizador o el técnico encargado, ¿no? Entonces, y en el equipo automatizado prácticamente hace todo, hace el etiquetado, hace la lectura de la etiqueta, emite los resultados y todos los parámetros que usted le programa a la máquina, ¿no? Entonces aquí es mínima la intervención del hombre, solamente en colocar prácticamente el tubo en el espacio que tiene el rotor de este sistema, ¿no? El automatizado. En el caso del semiautomatizado se hace todo el procedimiento de titulación, ¿no? De ingreso de las soluciones para ver la reacción y fija la muestra. Entonces aquí hay una tapita donde usted levanta la tapita y pone el tubo, ¿no? Y después la tapa, oprime la longitud de onda que necesita leer al tipo de analito que usted quiere verificar, y una vez que ya ha colocado toda la longitud de onda y los rangos, entonces oprime el botón Start, ¿no? Y su proceso ya estaría listo en el reporte que va a salir a un monitor, ¿no? Donde hay un formato, un software donde ya le imprime los resultados del analito muestra, ¿no? Incluso le da los rangos de referencia de acuerdo al inserto que uno tiene para diferentes tipos de prueba. Entonces, concluyendo, nos dice que la ley de Burger-Lambert-Beer es de gran importancia en bioquímica clínica, ya que es la base para el funcionamiento de los equipos de espectrofotometría, ya sean semiautomatizados o automatizados. La ley de Burger-Lambert-Beer permite la determinación de concentraciones de un analito problema, ¿no? Lo que le estaba diciendo, a partir de una recta de calibración obtenida midiendo la absorbancia, ¿no? de una disolución patrón de concentraciones conocidas. ¿Qué quiere decir eso de patrón de disoluciones conocidas? En el inserto ya viene los patrones conocidos por ejemplo, para glucosa, ¿no?
incluso los rangos de los cuales debe ser calibrado el equipo. Entonces, por lo tanto, solamente se necesita programar, ¿no? Y tener una buena muestra, por supuesto. El conocimiento, análisis e interpretación de la ley de Lambert-Beer conlleva a mermar errores. Eso es lo que buscamos, ¿no? Es una determinación de un analito. Un analito, como dije, que es la sustancia que vamos a medir. Un ejemplo, la glucosa, los triglicéridos, ¿no? Lo que permite tener un correcto proceso analítico en el área de bioquímica. Eso es lo importante para ustedes, que sepan el principio fundamental en qué se basan estos equipos, ¿no? Para que no sean simplemente unos robots donde ponen una muestra y esperan que el equipo lo procese, ¿no? Sino que tienen que saber el fundamento. Entonces, miren, ¿qué necesitamos nosotros para tener buenos resultados? La calibración. Es importantísima la calibración. En cada inserto que viene de los medios, de los reactivos que uno quiere procesar al analito correspondiente, viene con su método de calibración. Vienen las soluciones buffer, las soluciones estándar, para que sea calibrado el equipo antes de procesar la muestra. Entonces, por lo tanto, vamos a definir qué es un calibrador, ¿no? Un calibrador posee un valor asignado establecido por el fabricante, como le dije, ¿no? Viene en el inserto ya. Se utiliza para estandarizar el método o el instrumento, ¿no? Nos permite calcular los valores de las muestras de los pacientes. Entonces, miren, qué importancia tiene la calibración, ¿no? Antes de realizar cualquier medición es necesario calibrar el instrumento. Esto consiste en medir varias muestras de valores distintos conocidos y exactos y compararlos contra patrones externos universalmente aceptados, ¿no? Ya el otro día vimos ya que hay instituciones que se encargan, ¿no?, de ver cuáles son los valores o rangos aceptables, ¿no? Para poder calibrar son necesarios estándares, como les dije, vienen en los insertos, ¿no? O calibradores. Estas sustancias son de referencia, se conoce su valor y es considerado exacto, ¿no? La calibración del instrumento consiste en medir cada calibrador como mínimo 2 veces y como máximo 6 veces. En el caso del resultado no sea el mismo, no se continúa con la calibración, pues el sistema debe ser preciso, ¿no? Entonces es importante tener, entonces los patrones, miren, vienen a diferentes disoluciones, ¿no?, diferentes concentraciones, de tal forma que este patrón ya tiene un rango, ¿no?, de absorbancia. El de acá también diferente. Entonces, si se asemejan en la calibración, entonces el equipo va a estar ya apto para el funcionamiento. Entonces veamos también que, dado que el calibrador, que lo que se está realizando es una comparación, la exactitud del instrumento dependerá de la exactitud del calibrador, ¿no?, de estos. Entonces es importante eso, ¿no? Si el sistema tiene respuesta lineal dentro del rango de valores a medir, entonces se utilizarán 2 calibradores, como uno de los que lo determina el origen y el otro la pendiente. Entonces, cuando uno lo somete ya a una gráfica, de acuerdo a las mediciones, ¿no?, se dice que va a salir una línea recta, ¿no? Pero si hay variaciones, ¿no?, donde ya no es una línea recta, sino es una línea que prácticamente va a tener una moda, de repente va a bajar o va a subir, entonces ahí nos dice que se determina el origen de otro, que esté de otra pendiente. Entonces debe utilizarse otros calibradores, ¿no? Entonces, en algunos casos, como son los analizadores de los gases de sangre, por ejemplo en pH, se realiza una calibración completa o de 2 puntos 1 o 2 veces al día, y una recalibración cada un par de horas. Se realiza una recalibración en los casos que el origen no varíe de la misma manera que la pendiente. Esta utiliza un solo estándar, mientras que la calibración completa utiliza 2. Entonces, miren, es importante que en el inserto ustedes lean cómo deben calibrar, ¿no?, con qué estándares, y de acuerdo a esa calibración sale a su monitor,
ya con la gráfica lista de que sí el equipo está calibrado, porque la línea va a ser recta, ¿no? Y de acuerdo a eso, de acuerdo a los puntos que uno toma, ve que sí coinciden. Entonces dentro de las programaciones que usted ha hecho durante 2 veces al día, como dice el inserto, entonces va a ser una buena calibración. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que la calibración utiliza una serie de soluciones que contiene el analito, ¿no? Es importante que, por ejemplo, si estos calibradores, por ejemplo, van a ser glucosa, ¿no? O van a ser triglicéridos, entonces cada uno de estos estándares tiene el analito problema. De acuerdo a esto, van a calibrar el equipo para que cuando la muestra del paciente va a ser comparada prácticamente con estos estándares, ¿no? Y le va a dar el rango, ¿no? de la concentración del analito del paciente en base a estos patrones. Entonces, miren, entonces son concentraciones conocidas y se observa la señal producida con una concentración. Estos resultados se pueden expresar como una curva de calibración, ¿no? Esto en la máquina, en el equipo, ya sale prácticamente graficada ya la curva de calibración y en qué punto es que donde se intersecta con los calibradores, ¿no? La muestra que ustedes han analizado. El propósito de la curva de calibración, ¿no?, es establecer una relación entre la concentración del analito y la magnitud de la señal óptica o potenciométrica del equipo, ¿no? En este caso por el dispositivo que está midiendo. Entonces esa es la importancia que tiene, ¿no?, este propósito, ¿no?, de calibración, ¿no? Entonces esta concentración del analito y la magnitud de la señal van a ir paralelas, ¿no?, porque ya el equipo está calibrado. Entonces simplemente el equipo va a leer la concentración del analito y proyectar cuál es la medición de la concentración del analito, ¿no? Entonces miren, cada muestra siempre tiene que tener una exactitud y una precisión, pero hablando de exactitud, nos dice que es el grado de concordancia entre el valor verdadero y el experimental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el valor verdadero nosotros ya lo tenemos en base a calibradores, y el valor experimental es que cuando nosotros hacemos un proceso de evaluación del analito que nosotros estamos en este caso verificando o comprobando o encontrando la concentración. Entonces, de manera que un aparato es exacto si las medidas realizadas con él son todas muy próximas al valor verdadero, ¿no?, de la magnitud medida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tu analito que has medido, ¿no?, si se intersecta con la línea, ¿no?, de la solución, ¿no?, del valor verdadero, entonces te dice que aquí si está muy próxima, que dice que sí, que el valor es verdadero. Entonces es importante que los equipos estén calibrados para tener una exactitud, ¿no? ¿Y qué es la precisión? La precisión hace referencia a las concordancias entre las medidas, ¿no? Sobre todo de una misma magnitud realizada en condiciones sensiblemente iguales, de manera que un aparato será preciso cuando la diferencia entre diferentes mediciones de una misma magnitud sea muy pequeña, ¿no? Por ejemplo, en la primera medición le dio 1.5, en la segunda medición le dio 1.52. Entonces está muy cercana a esas pequeñas diferencias, ¿no? Pero si te dio 1.5, el otro te dio 2.5 y la tercera te dio 4, entonces no hay un acercamiento, ¿no?, en esas mediciones. Entonces, por lo tanto, no tiene que diferenciarse mucho en este rango, ¿no? Entonces, miren, la exactitud implica normalmente precisión, pero la afirmación inversa no es cierta. O sea, en el sentido de que precisión, si es preciso, no quiere decir que sea exacto, ¿no? Y eso lo vamos a ver en un gráfico con continuación. Por eso dice, la exactitud implica normalmente precisión. La exactitud, si es exacto, entonces indica que es preciso. Pero la afirmación inversa, o sea, si la precisión es buena, la exactitud no siempre va a ser buena. Exacto, pues, ¿no?
Entonces los aparatos muy precisos que poseen poca exactitud debido a errores, ya sean sistemáticos como el error de cero, etcétera, ¿no? Entonces miren acá los ejemplos que tenemos acá de exactitud y precisión. En base siempre se muestra este tipo de para para ver o observar mejor en sí donde la diferencia que entre exactitud y precisión. Miren, eh, aquí vemos el punto central de este. Entonces miren, cuando está alejado, ¿no?, del punto central, ¿no? Los puntos, miren, están la mayoría todos juntos. Dice que la exactitud es baja, pero la precisión es alta. ¿Por qué es alta la precisión? Porque casi todos están en el mismo lugar, ¿no? Entonces, pero está cerca, ¿no? Está cerca al punto central. Entonces, la exactitud es baja, ¿no? Pero la precisión es alta. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, como decía en el ejemplo anterior, ¿no?, la exactitud implica normalmente precisión, pero la afirmación inversa, entonces sería la afirmación inversa, pues, ¿no? La precisión no necesariamente significa exactitud, ¿no? En este otro gráfico que dice que la exactitud es alta, miren, casi está alrededor del punto central, pero la precisión es baja. ¿Por qué? Porque está disperso, ¿no? No están todos juntos. Miren, en cambio, en el tercer ejemplo que dice que la exactitud es alta, ¿no?, y la precisión es alta. Entonces, es lo que queremos llegar, que la exactitud alta también va a tener una precisión alta. Entonces, a este punto tenemos que llegar con los equipos en cuanto a su calibración. Entonces, miren, los tipos de errores que van a haber, siempre van a haber errores, ¿no? De acuerdo a su origen, se ha clasificado en sistemático y aleatorio. El sistemático, ¿no?, debido a instrumentos, a procedimientos y al método, ¿no?, y también al error personal. En cuanto a los aleatorios, tenemos que el personal o sesgo en sí, ¿no?, las condiciones ambientales fluctuantes y el instrumento, ¿no? En el personal siempre va a haber un sesgo. ¿Por qué? Porque ya sea por la misma medición que uno tiene, ya sea por la precisión de los equipos, ya sea por las condiciones ambientales, depende de evaporación o altas temperaturas, ¿no?, donde el equipo o los medios o las soluciones fallen debido a que no está en condiciones de temperatura adecuada, ¿no?, y el instrumento en sí que no esté calibrado. Entonces, por eso es importante que veamos estos tipos de errores, ¿no? Miren, donde veíamos que los errores sistemáticos, ¿no?, ¿cómo los detecto? Con un control de calidad interna y un control de calidad externa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a hacer controles internos, también voy a evaluar mis equipos con mis estándares, pero también lo puede hacer un laboratorio externo o laboratorios externos. Por ejemplo, en el Perú, el INACAL, ¿no?, que es el instituto que se encarga de ver todo lo que corresponde, como decía, el Instituto Nacional de Calidad, ¿no?, es lo que ve en la parte de los laboratorios, ¿no? Entonces miren, ¿cuáles son las causas en los sistemáticos? Instrumentales, personales y errores de aplicación, ¿no? ¿Cuáles son o cómo los corrijo? Con la calibración que ya vimos, ¿no? La calibración va a corregir todas estas causas, ¿no? Los errores aleatorios, ¿cómo los detecto? Con el control de calidad interna, ¿no? Las causas, fluctuaciones en la temperatura y la energía eléctrica también, ¿no?, hacen que los equipos varíen, ¿no?, porque la intensidad de luz va a depender muchísimo del equipo, ¿no? La variación entre el personal, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer un proceso y otro colega hace otro proceso, entonces
va a haber diferentes criterios, ¿no? de prevención o cuidado, o también de cómo analizo o verifico mis muestras, ¿no? O manipulación también, ¿no? Material mal lavado, ¿no? También, ¿no? En este caso, por ejemplo, el espectrofotómetro, si usted no lava bien, en este caso el, el depósito donde va la solución, supóngase que de restos de otra muestra, entonces el equipo mal lavado va a dar mala información, ¿no? Y la agitación incorrecta también, ¿no? A veces no se utiliza un vortex. El vortex es un equipo que prácticamente le hace una agitación correcta a la solución problema, ¿no? Entonces, esto es todo, estimados alumnos. Espero que les haya ayudado un poco más a lo que ya hemos visto anteriormente, y cualquier pregunta, por favor, la resolvemos en clase. Gracias.